Lo que nosotros podríamos decir es que hace parte de la vía hematócrica, que es la vía linfática, ¿correcto? La vía linfática es la vía que generalmente toma las neoplasias de origen epitelial maligna, lo que se conoce como un carcinoma. Un carcinoma o de un adenocarcinoma. Más que todo, ¿hacia dónde es su metástasis? ¿O hacia dónde van a migrar? Primero van a migrar hacia el linfonodo regional más cercano. El linfonodo regional más cercano. Y eso va a depender de la anatomía. Por ejemplo, un tumor mamario que se ubique, por ejemplo, en la primera glándula mamaria, ¿correcto? Va a hacer metástasis al linfonodo regional más cercano, que sería en este caso el linfonodo axilar, ¿correcto? Por la cercanía, ¿no? Una neoplasia mamaria que de repente se encuentra en la zona, en la última glándula mamaria, va a hacer metástasis al linfonódulo inguinal. Como ustedes se dan cuenta, trata de seguir el linfonódulo más cercano. Y una vez que llega al linfonódulo más cercano, ¿correcto? Va a llegar lo que vendría a ser a lo que vendría a ser al conducto deferente, ¿correcto? Del conducto deferente va a llegar más que todo al conducto linfático, del conducto linfático va a llegar nuevamente a la vena cava, y de la vena cava va a llegar al corazón, ¿correcto? Al final, las neoplasias, al corazón, quise decir al pulmón. Al final, los carcinomas, tarde o temprano, van a hacer metástasis al pulmón. Pero en un primer momento, hacen metástasis hacia dónde? Hacia los linfonodos, ¿correcto? La vía aferente, conducto torácico, vena cava, y de ahí se va al pulmón. Entonces, jóvenes, es importante recordar acá. En un estudio realizado en el año 95 se reporta que de 153 neoplasias malignas de la mama, lo que estoy diciendo ahorita, en perras el 85% realizó metástasis al pulmón. O sea, había un 15% que no llegó a hacer. Acá tenemos, jóvenes, miren ustedes, una neoplasia. Ustedes acá, donde tenemos acá un tumor, ¿correcto? Un tumor acá que está en el intestino, miren, y aquí están las metástasis, ¿correcto? Y acá ven ustedes con las metástasis mucho más grandes, ¿correcto? Un carcinoma, pero del intestino, ¿correcto? Miren ustedes, así es como lo veríamos al microscopio. Si lo viéramos, aquí tenemos el linfonodo y estas zonas un poco más blancas, con unos bordes un poco más que se comienzan a perder tenuemente, ¿correcto? Vamos a ir bordes no bien delimitados, vendría a ser, jóvenes, la metástasis, ¿correcto? La metástasis. Muy bien. Cuando nosotros lo vemos al microscopio, para evaluar el microscopio hay que verlo con bastante cuidado, ¿correcto? Porque a veces se puede pasar desapercibido. Más que todo la metástasis, nosotros siempre vamos a esperar ubicarla acá, en la zona de la entrada, en la zona capsular. Antes de buscar la metástasis de repente acá en la zona de la médula, primero se busca acá en la zona capsular. ¿Por qué? Porque más que todo, primero, como están viendo aquí en el pequeño gráfico, primero llega a la zona capsular para luego dirigirse a la zona medular y de ahí a los vasos linfáticos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá nosotros vemos células individuales, ¿correcto? Que representan ser células metastásicas. ¿Se podrían confundir de repente con células inflamatorias? Claro que sí. Se podrían confundir con células inflamatorias. Pero acá no. Acá ya vemos que las células ya llegaron a la parte medular del linfonódulo. Y como ustedes se dan cuenta acá, estas células ya se han ordenado, ya han formado una estructura, un tipo de tejido. Viendo este tipo de tejido, ¿a qué les hace recordar? Que están formando, ¿cómo se llaman estas estructuritas? Asilos. Están formando asilos. Y esto acá es el linfonódulo, ¿no? Vemos una estructura acinar que está dentro del linfonódulo. Esto es una parte de una glándula, ¿correcto? Posiblemente una glándula mamaria. Es una neoplasia, ¿correcto? De la glándula mamaria que ha llegado ¿hacia dónde? Al linfonódulo. Una metástasis. Más o menos vendría a ser esto de acá, ¿correcto? Esto que veíamos acá de los bordes mucho más claros, vendría a ser esto de acá. Vendría a ser la metástasis de un tumor mamario, ¿correcto? Muy bien. Pero, jóvenes, también existe otro tipo de metástasis, lo que se conoce como metástasis transcelómica o metástasis por implantación. Esta metástasis, jóvenes, aparece en aquellas neoplasias que se encuentran en la cavidad, en las cavidades, ya sea en la cavidad torácica o en la cavidad abdominal. En la cavidad torácica, por ejemplo, en cualquier neoplasia que se ubique en el pulmón, independientemente si sea un sarcoma o un carcinoma. Igual en la cavidad abdominal.
neoplasias que se pueden encontrar en el páncreas, que se pueden encontrar en el hígado, que se pueden encontrar en el útero, que se pueden encontrar en el ovario. ¿Qué es lo que pasa con esas neoplasias? Esas neoplasias jóvenes comienzan a descamar o a desprenderse células. Esas células caen a la cavidad abdominal o torácica. Y cuando caen a la cavidad abdominal o torácica, encuentran un medio que se conoce como una tierra fértil. Es como cuando uno arroja una semilla a una tierra fértil, va a esperar que esa semilla crezca sin necesidad que uno la esté cuidando. Lo mismo pasa con estas células neoplásicas. Caen en estas cavidades, ¿correcto? Y las células neoplásicas rápidamente comienzan a proliferar. ¿Y proliferan dónde? En toda la cavidad abdominal o en toda la cavidad torácica, según el tipo de tumor. ¿Correcto? Y nosotros nos vamos a encontrar más o menos así. Miren ustedes, acá tenemos la imagen de un tumor, de una neoplasia del útero, ¿correcto? Un adenocarcinoma de útero. Ustedes entienden la palabra adenocarcinoma de útero, entonces hace su metástasis por vía linfática, pero como se encuentra dentro de la cavidad abdominal, también hace su metástasis por implantación. Este adenocarcinoma de útero comienza a descamar y comienzan a desprenderse células que caen hacia dónde, caen hacia la cavidad abdominal y comienzan a crecer. Miren, acá vemos que hay, ¿dónde están estas neoplasias? En el mesenterio. ¿Ven ustedes? ¿Ven acá? Son múltiples neoplasias que están en el mesenterio. ¿De dónde se han originado? ¿Cómo han llegado ahí? Por las células que se han descamado, que se han desprendido de esta neoplasia. Acá vemos otra neoplasia, que ya no es del útero, sino es del vaso. Aquí tenemos la imagen del vaso. Aquí la flecha nos está señalando una neoplasia del vaso, lo que se conoce como un hemangiosarcoma. Un hemangiosarcoma esplénico, una neoplasia maligna de los vasos sanguíneos. Miren ustedes acá. Y esta neoplasia que se encuentra en la cavidad abdominal también comienza a desprender células que miran y caen ¿a dónde? Hacia todo el mesenterio. Miren ustedes acá, aquí ha caído el mesenterio. ¿Y esto qué cosa es, profesor? El músculo diafragma, ¿correcto? Como ves tú acá, hay numerosas siembras neoplásicas, ¿correcto? Numerosas siembras neoplásicas. ¿De dónde se han originado? De este tumor. ¿Qué quiero decir con esto acá entonces? Todas las neoplasias, ¿correcto?, de cavidad abdominal o de tórax pueden desprender células y originar metástasis transelómica o por implantación. Ahora, obviamente van a haber neoplasias que van a desprender mucha mayor cantidad de células. ¿Cuáles son esas neoplasias? Todas las neoplasias de páncreas y todas las neoplasias de hígado, ¿correcto? Todas las neoplasias de páncreas y todas las neoplasias de hígado. Ustedes pueden abrir, de repente alguna vez hacen una necropsia, abren una cavidad abdominal y encuentran toda la cavidad abdominal llenecito de tumores, todo, abren, sale gran cantidad de líquido, correcto, gran cantidad de líquido, y cuando abren todo acá, ven todo lo que vendría a ser la cavidad abdominal, todo el mesenterio también, todas las vísceras, todas las serosas, con numerosas nubulaciones. Tengan la seguridad que ese tumor tan diseminado puede haberse originado en el páncreas o en el hígado. Muy bien. Y ese tipo de metástasis se llama transelómica o por implantación. Hay una metástasis que es única de los perros, es la metástasis por contacto, ¿correcto? En la cual el tumor que se transmite es el TBT, tumor venéreo transmisible, TBT. Bueno, en este caso se transmite durante el coito, pero más que todo durante el coito es el contacto que tiene las células neoplásicas sobre una superficie mucosa dañada, ¿correcto? Cuando están teniendo, cuando están en pleno coito, el macho con la hembra, que hay mucha fricción, hay mucha ruptura de lo que vendría a ser la mucosa, y a través de esa lesión en la mucosa, ya sea del macho o de la hembra, las neoplasias, o en este caso las células, se pueden implantar en ese tejido lesionado, ¿correcto? Y comenzar a crecer o aparecer, ¿correcto? Esta metástasis también, jóvenes, que nosotros vemos en los genitales, también se pueden encontrar en otras superficies mucosas, como por ejemplo la del ojo, ¿ves ahí? También lo puedes encontrar en la cavidad oral, también lo puedes encontrar en la cavidad nasal, también lo puedes encontrar inclusive hasta en la cavidad anal, ¿correcto? Entonces, de todas las superficies mucosas en las cuales pueden tener o llegar a tener contacto estas células neoplásicas, puede crecer esta neoplasia, como se dice, por contacto. Y solamente se ha descrito en los perros. El tumor venéreo transmisible, ¿existen otras especies? No, solamente es del perro, el TBT. Entonces, jóvenes, nos encontramos con esta figura. Tenemos entonces una célula pequeña. Dentro del conjunto, dentro de todas las células que tenemos en nuestro cuerpo,
por ahí va a aparecer una célula, esta de acá, que es una célula que tiene el daño genético puntual. Comienza a proliferar, comienza a crecer, y en ese rápido crecimiento, jóvenes, tiene una zona de necrosis y comienza a deformar, ¿correcto?, el tejido adyacente. Miren qué es lo que vemos acá que se está formando: vasos sanguíneos, ¿correcto? Y gracias a esos vasos sanguíneos que se están formando, la célula puede, seguir creciendo, seguirse infiltrando y también hacer metástasis. ¿Correcto? Seguimos viendo acá. Frederick en el año 98 reporta que el adenocarcinoma mamario de ratón produce miles de células neoplásicas que son liberadas a la sangre, pero solo unas cuantas crecen en otros tejidos. ¿Qué podría estar pasando? Miren ustedes acá tenemos las neoplasias. Las neoplasias constantemente se están desprendiendo células que se están desprendiendo, que se están liberando. En este caso se están liberando ¿hacia dónde? Hacia los vasos sanguíneos. Vamos a ver este ejemplo. Miren ustedes, acá vemos las células que se han liberado al torrente sanguíneo. Todo lo que vamos a ver son imágenes de células neoplásicas que están circulando en la sangre. Son células que están haciendo su metástasis, ¿correcto? Pero miren ustedes qué es lo que pasa con estas células que están haciendo su metástasis. Muchas de ellas no van a soportar las presiones sanguíneas, ¿correcto? La fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga, y van a terminar reventando. Otras células van a chocar contra las paredes de los vasos sanguíneos y también van a terminar siendo destruidas. ¿Ven? Aquellas que escapen de la fuerza centrífuga, de la fuerza centrípeta, del roce con las paredes de los vasos sanguíneos, van a continuar circulando, pero van a ser atacadas por unas células conocidas como células natural killer, como tú estás viendo acá. Las comienzan a atacar. Estas células se llaman células NK o células natural killer. Miren, ahí vemos, todo lo que ven ustedes ahí son las neoplasias, las células neoplásicas. Miren, aquí vemos cómo estas células comienzan a querer infiltrarse. ¿Ven acá? Pero miren ustedes acá quiénes son las que llegan. Esas células son linfocitos NK, natural killer. Entonces la linfocitos NK o las células natural killer es el principal mecanismo de defensa contra las neoplasias, ¿correcto? Contra las neoplasias. Pero al final, jóvenes, van a haber algunas que van a escapar a las fuerzas de la circulación, van a escapar a las células natural killer. Y esas células que escapan son las que van a llegar a colonizar otros tejidos. Son las células que van a realizar la metástasis. Estas células que realizan la metástasis tienen receptores, diferentes tipos de receptores que tienen un cierto tropismo, correcto, por un determinado tejido. Acá vemos una célula, correcto, que se está dirigiendo hacia un determinado tejido. Como ustedes ven acá, tiene unos epítopos superficiales y que va a encontrar por acá en los vasos sanguíneos unos receptores y a través de los cuales la célula va a migrar. Se unen a los receptores y a través de los cuales la célula y ahí tenemos a la célula para llegar hacia dónde, hacia otro tejido, donde comienza de nuevo a crecer, a proliferar y a hacer el mismo camino que hemos visto anteriormente. Pero ya hemos entendido que puede ser el pulmón, que puede ser el hígado, que puede ser el vaso. Entonces, importante ahora, ¿cómo diagnosticar? ¿Cómo se pueden diagnosticar o cuáles son los métodos para diagnosticar las neoplasias? Mediante una historia y un examen físico, uno puede llegar a tentar o ver o interpretar, deducir quizá que de repente estamos en presencia ante una neoplasia, ¿correcto? Síntomas tales como pérdida de peso, fatiga, dolor, pueden estar presentes. Una masa tumoral puede en muchos casos ser palpable o en muchos casos no llegar a serlo. Nos podemos ayudar muchas veces de técnicas por imágenes, ¿correcto? Que nos pueden ayudar de repente a visualizar alguna masa tumoral, ¿correcto? Pero de alguna cavidad.
como por ejemplo una placa radiográfica, una ecografía y ahora últimamente tomografía computarizada, ¿no? Tomografías, inclusive hasta resonancia magnética. En otras épocas jóvenes, pensar en que una persona podría tener un ecógrafo era bastante utópico, ¿correcto? Un ecógrafo, por ejemplo, más o menos en la década de 91, 92, llegaba a costar hasta $15.000. Era casi como comprarse un carro. Y ahora encuentra ecógrafos hasta de $10.000 soles. ¿Correcto? Para que ustedes se den cuenta cómo los tiempos van cambiando. Ahora inclusive hay ecógrafos portátiles. Análisis de laboratorio. Muchas veces jóvenes existen pruebas, correcto, de laboratorio que nos pueden orientar, que nos pueden decir que estamos frente a masas tumorales. Pero también jóvenes, también podemos evaluar algo que se utiliza muchísimo en medicina veterinaria, que es la presencia de ciertos marcadores tumorales. ¿Qué son los marcadores tumorales? Los marcadores tumorales, jóvenes, son moléculas que se expresan en las células, ¿correcto? Y que nos pueden indicar que el animal puede tener de repente una neoplasia. Un marcador tumoral bastante conocido es lo que se realizan los varones, por ejemplo, cuando tienen más de 50 años, lo que se conoce como el PSA o el antígeno prostático. Ese PSA o antígeno prostático tiende a estar elevado cuando los varones tienen carcinomas, cuando tienen una neoplasia maligna de la próstata, ¿correcto? También un gen conocido como el BRCA, ¿correcto? Que es un gen claramente asociado más que todo a personas, mejor dicho, a las mujeres que pueden ser más predispuestas a desarrollar tumores mamarios, ¿correcto? Entonces los análisis de laboratorio también nos pueden ayudar. Bueno, cuando ya nos encontramos frente a una neoplasia en sí, a una neoplasia como tal, podemos evaluarla mediante un estudio citológico. ¿En qué consiste un estudio citológico? La citología es el estudio, jóvenes, de la masa tumoral, pero de las células que componen la masa tumoral. Tomar la muestra es relativamente fácil. Solamente necesitamos una jeringa y unas agujas, ¿correcto? Hacemos la punción de la masa tumoral, tomamos, aspiramos, movemos en otra dirección, tomamos, aspiramos, y así lo repetimos unas 4 a 5 veces. ¿Correcto? Tal como estamos viendo en esta imagen de acá. Una vez que hacemos eso, retiramos la aguja y lo que hemos podido recolectar lo colocamos ¿dónde? En una lámina, ¿correcto? Una lámina cubre objeto. Hacemos un extendido como si fuera un frotis de sangre, ¿correcto? Miren ustedes acá. Y de ahí, jóvenes, bueno, dejamos acá. Hacemos, jóvenes, una tinción. Y generalmente, ¿para qué lo utilizamos? ¿Correcto? ¿O para qué se utiliza la citología? Porque es un procedimiento rápido para hacerlo. Uno lo puede hacer en una consulta clínica. Es una de las principales herramientas que tiene un clínico y permite tomar una rápida decisión. ¿Rápida decisión? ¿Cómo es eso? Nos permite ver si lo que estamos viendo, jóvenes, es un proceso inflamatorio o si es una neoplasia. Por eso se dice que nos permite tomar una rápida decisión. ¿Correcto? Si es una inflamación, si es aguda, crónica, y si es crónica, si puede ser de tipo granulomatoso. Y si es una neoplasia, si es epitelial, mesenquimal, de células redondas, y si se trata de un proceso benigno o maligno. ¿Correcto? Por eso es importante la citología. Miren ustedes acá. Acá tenemos al pequeño Toby, que presenta una pequeña tumoración en la planta del miembro anterior derecho. ¿Correcto? Acá. Presenta una pequeña que al pequeño Bobby no lo deja caminar, ¿correcto? Adecuadamente. Una masa tumoral que aproximadamente medirá 2.5 centímetros de diámetro, que tiene un color rosado, que es bastante caliente. Lo tomamos la muestra y nos encontramos con estas dos imágenes. Si nos encontramos con esta imagen de acá, miren ustedes acá, en la cual predominan los neutrófilos, ¿correcto? Diremos que es un proceso inflamatorio. Pero miren ustedes la otra imagen de acá, donde vemos nosotros células, ¿correcto? Células, como ustedes ven acá, de variable tamaño. De repente la foto no ayuda muy bien, pero son células que tienen varios nucleolos. Acá inclusive pueden llegar a ver, ¿correcto? Células que tienen varios nucleolos. Esto que ves acá, jóvenes, es una neoplasia. Es una neoplasia. Entonces, jóvenes, por eso dice que te puede llegar a permitir tomar una rápida decisión en el momento. ¿Por qué? Porque ha permitido descartar que este tumor que tenía Toby puede ser una inflamación, en este
este caso acá, o puede ser una neoplasia, y por las características que vemos, una neoplasia maligna. ¿Qué también nosotros jóvenes podemos usar como método diagnóstico? Una biopsia, sacar un pedacito de la masa, ¿correcto? Y estudiarla en el microscopio, ¿correcto? Y muchas veces jóvenes también las necropsias. Entonces jóvenes, para una biopsia jóvenes, muchas veces uno saca a veces toda la masa tumoral. Lo que se recomienda en teoría y muchas veces no se puede hacer es que cuando ustedes identifiquen la masa tumoral, tienen que tratar de cortarla 3 centímetros con respecto al margen tumoral. ¿Por qué 3 centímetros? Porque en estas partes de acá que tú no llegas a ver, existen células invisibles, células neoplásicas invisibles, que puede ser que tú no los retires, ¿correcto? Adecuadamente. Y es por eso que muchas veces cuando nosotros sacamos una masa tumoral, esta muchas veces vuelve a crecer. No sé si alguna vez han escuchado eso de ahí. Sacan la masa y esta vuelve a crecer. ¿Por qué vuelve a crecer? Porque se dejan en los márgenes células neoplásicas. Pero lograr estos márgenes es bastante complicado, porque va a depender, por ejemplo, de qué parte del cuerpo es. Por ejemplo, ¿se acuerdan del tumorcito del pequeño Toby que estaba en la planta? ¿Cómo creen ustedes que el doctor va a sacar esa neoplasia maligna? Con 3 centímetros. Entonces generalmente ahí tiene que amputar el dedo, ¿correcto? Tiene que amputar el dedo. Por eso un cirujano oncólogo, ¿correcto? Que alguna vez conocí, decía, las operaciones de neoplasias no son cosméticas, siempre van a ser bastante agresivas. Y es cierto, inclusive un tumor de la boca de un perro, ¿correcto? ¿Qué implica? Que le extirpen toda la mandíbula, ¿correcto? Un tumor en la pata implica que de repente que le extirpen toda la pierna. ¿Pero es efectivo al realizar toda la amputación o siempre va a haber riesgo? Es efectivo, pero para eso lo importante, ¿qué cosa es saber qué tipo de neoplasia es. Hay neoplasias que el hecho de solamente extirparlo es curativo. Hay neoplasias que de hecho, que aparte de extirparlo, también requiere un tratamiento adicional, lo que se conoce como una quimioterapia. Pero eso, ¿cómo yo puedo saberlo? La única manera de saberlo es mediante el estudio histopatológico. Porque con el estudio histopatológico sabes qué neoplasia es. Porque cada neoplasia tiene un comportamiento biológico, ¿correcto? Algunas neoplasias van a hacer metástasis mucho más rápida que otras. Otras metástasis tienen un crecimiento mucho más infiltrativo que otras, ¿correcto? Pues vuelvo a repetir, ¿cómo yo puedo saber eso? Solamente haciendo el estudio histopatológico. Entonces no es el hecho de sacar la masa y botarla, no es el hecho de sacar la masa y estudiarla. Ese es el punto, esa es la diferencia. Entonces, una vez que uno tiene la muestra, ¿qué es lo que hacíamos jóvenes? Lo colocábamos en nuestro fijador, correcto. Entonces, jóvenes, ante esto de acá, se ha avanzado tanto de acá que lo que se ha buscado muchas veces es tratar de estadificar la neoplasia mediante un sistema conocido como sistema TNM, tumor, nódulo, metástasis. TNM, tumor, nódulo y metástasis. ¿Qué es el sistema TNM? Más que todo está basado, la T vendría a ser el tamaño de la neoplasia, el tamaño que puede llegar a tener, la infiltración o el compromiso que puede tener con tejidos adyacentes. La presencia de N hace referencia a la participación ¿cómo podríamos decir? A la metástasis hacia los linfonódulos regionales, ¿correcto? Como vemos acá, N0 vendría a ser que no están involucrados los linfonódulos, N1, linfonódulos regionales involucrados. La otra parte joven, la M vendría a ser la metástasis. Metástasis, más que todo referente a tejidos distantes, como por ejemplo una glándula mamaria, un hígado, un vaso, etc. Y en base a esos jóvenes se hace una estadificación. Esta estadificación más que todo es de tipo clínica. Muy bien. La oncogénesis entonces. Nosotros jóvenes nos encontramos con este punto de acá entonces, ¿correcto? Con este punto de acá. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahorita de acá? Que las neoplasias jóvenes generalmente se producen por una alteración, por un daño genético, ¿correcto? Son mutaciones que suceden dentro del genoma. ¿Qué pueden ocasionar esas mutaciones? Múltiples causas: carcinógenos químicos, radiación, agentes infecciosos. ¿Qué mutaciones podemos ver? Mutaciones puntuales, translocaciones y amplificaciones. Pero ¿qué podemos decir de acá? Acá, jóvenes,
tenemos que decir algo muy importante. Las mutaciones siempre se están presentando en nuestras células, ¿correcto? Pero para que unas mutaciones puedan orientar hacia una neoplasia, tienen que ser varias mutaciones dentro del código genético, ¿correcto? Porque una sola mutación puntual, una sola translocación, una sola amplificación no necesariamente va a desencadenar en una neoplasia, ¿correcto? Muy bien. Entonces, bases moleculares de la carcinogénesis de múltiples pasos. La carcinogénesis es un proceso de múltiples pasos, tanto a nivel fenotípico como genotípico. Muchas neoplasias se desarrollan en la etapa final de vida del individuo. ¿Por qué? Porque requiere varios cambios genéticos y varios cambios celulares. Es por esa razón, jóvenes, que las neoplasias tienen mayor incidencia cuando las personas, cuando los animales son de avanzada edad, ¿correcto? Son de avanzada edad. En la década de los 80, por ejemplo, salud, en la década de los 80, las neoplasias no eran un problema común en nuestras mascotas, porque en la década de los 80 la esperanza de vida de nuestras mascotas era un promedio de 7, 8 años. Muy pocos mascotas que tenemos podrían llegar a vivir 10, 11 años, ¿correcto? Ustedes no lo recuerdan porque ustedes ya son una generación ya un poco más avanzada, pero sus padres sí se pueden recordar cuánto tiempo vivían sus mascotas, ¿correcto? Ahora en la actualidad, ¿cuánto tiempo viven las mascotas? 16, 17 años, 20, 21, una mascota bien cuidada. Es por esa razón, jóvenes, que hay tanta incidencia de procesos neoplásicos en la actualidad. Se cree que los carcinógenos causan la neoplasia causando mutaciones, ¿correcto? Y aquí hay los jóvenes que se conoce como el proto-oncogeno. ¿Qué es el proto-oncogeno? Para hablar acerca del proto-oncogeno, primero hay que hablar acerca del oncogeno. ¿Qué es el oncogeno? Todos nosotros tenemos oncogenes, ¿correcto? Los oncogenes van a ser jóvenes genes que se encuentran dentro de nuestro código genético, que tienen la información de producir sustancias como factores de crecimiento que estimulan la mitosis. Vuelvo a repetir, todos nosotros tenemos dentro de nuestro código genético lo que se conoce como oncogenes. Los oncogenes, jóvenes, van a producir sustancias que van a producir o incrementar la mitosis. Esas sustancias se llaman factores de crecimiento, growth factor en inglés, ¿correcto? ¿Qué tipo de factores de crecimiento? Diversos factores de crecimiento. Factores de crecimiento derivado de plaquetas, factores de crecimiento transformante beta, etcétera, etcétera, etcétera. Factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento estimulan la mitosis, ¿correcto? Entonces todos nosotros tenemos eso en nuestro organismo, ¿correcto? Muy bien. Genes supresores tumorales, algunos de los cuales controlan la apoptosis, ¿correcto? Y genes implicados en la apoptosis y en la reparación del ADN. Numerosos estudios han demostrado que los defectos en un solo gen son generalmente insuficientes para causar la neoplasia, lo que les estaba mencionando. El desarrollo del cáncer pues, es un proceso de múltiples pasos que requiere que defectos en más de un gen se produzcan antes que una neoplasia maligna pueda aparecer. Por ejemplo, uno o más genes defectuosos pueden permitir la proliferación anormal de un clon de células, una hiperplasia o quizás una neoplasia. Pero la adquisición de otros defectos en los genes puede permitir que la célula crezca sin control, o también podría permitir el desarrollo de nuevos rasgos como la capacidad de invasión y de metástasis. Acá, jóvenes, yo les hablo acerca de las características adquiridas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos la semana pasada? Que las células neoplásicas cuando mutan comienzan a empezar a tener capacidades o características adquiridas. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Correcto? A ver, vamos a recordar un poco. Las señales de crecimiento autosuficiente, ¿qué más? La insensibilidad a las señales de anticrecimiento, el potencial replicativo ilimitado, la evasión de la apoptosis. Esas eran características que están asociadas con neoplasias que eran benignas, y luego de ahí tenían dos características más, que era la angiogénesis sostenida y que más la capacidad para invadir tejidos y metástasis, que eran ya características de neoplasias malignas. Esas características jóvenes, las neoplasias las van adquiriendo a medida que van mutando, ¿correcto? A medida que van mutando. No están aclaradas. Se han reunido muchas observaciones clínicas, epidemiológicas y experimentales que han permitido formular teorías acerca del desarrollo de las neoplasias malignas. Se estima que el 80-90% de las neoplasias en humanos tienen causa de origen predominantemente ambiental, provenientes del modo de vida, de riesgos ocupacionales
o de la contaminación. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a ver acá. Yo me pongo como ejemplo. ¿Yo en qué me diferencio de ustedes? Por ejemplo, yo trabajo a diario, ¿correcto? De lunes a sábado, ¿correcto? Desde temprano hasta noche con el formol. En eso va a ser mi trabajo. Obviamente el formol correcto, pese a que yo pueda tener muchas precauciones para conmigo mismo, de todos modos el formol tarde o temprano va a tener algún efecto en mí, ¿correcto? Pese a que yo me trato de cuidar y aislar bastante. El formol como tal está bastante asociado con el desarrollo de linfomas, ¿correcto? De linfomas en personas mayores. Más o menos eso se espera encontrar más o menos un promedio de unos 60, 70 años. A mí todavía me falta, por si acaso, ¿vale? ¿Va? Pero ese es bueno. Eso generalmente en personas que siempre han estado en contacto, ¿correcto? Que no se cuidan. Yo por lo menos me cuido, me protejo para tratar de evitar ese impacto, pero yo soy una persona que tiene, digamos, un riesgo ocupacional por el tipo de labor que desarrolla. ¿Está claro? Muy bien, muy bien. Por ejemplo, las personas que, como por ejemplo los choferes de taxi o los choferes de buses, ellos permanecen más de 8 o 9 horas como sentados. Ellos tienen una gran incidencia de desarrollar cosas, tumores de próstata, por ejemplo. ¿Está claro? Neoplasias de próstata. Muy bien. O asociado por el tipo de modo de vida, ¿correcto? Por el tipo de modo de vida. Una persona que le gusta fumar su cigarrito, su tronchito, ¿correcto? Es probablemente que con el paso del tiempo pueda llegar a desarrollar neoplasias de ¿correcto? Entonces, jóvenes, todo está asociado con lo que uno puede vivir, ¿no? Más que todo eso. Por ejemplo, una epidemia de causa causada por el hombre. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? El cáncer pulmonar debido al hábito de fumar tabaco. ¿Correcto? Debido al hábito de fumar tabaco. Existe la creencia errónea de que por este frío que hay acá no hay nada mejor que fumar su cigarrito. Eso es totalmente errado. Porque el cigarro, lejos, ¿cómo se llama? De mantenerte caliente, te baja la presión. O sea, te da más sensación de frío. Yo cuando veo a un chico que está arriba, fumo un cigarrito para el frío. Pero no. Inclusive por eso, jóvenes, hay algunas veces los médicos, a las personas que son estreñidas, les recomiendan muchas veces fumar su cigarrito cuando estén haciendo sus necesidades, porque eso les relaja el esfínter y les permite evacuar mucho más. ¿Correcto? Evacuar mucho más con mejor calidad. ¿Vale? ¿Correcto? Es por eso, jóvenes, muchas veces, yo en lo particular, ¿qué les recomendaría? Si algunas veces ustedes van de repente a un buffet, ¿correcto? Y se atragantan con todo lo que quieren comer ahí. Si quieren evacuar rápido todo su barriga está hinchada, fúmate un cigarro. En cuestión de minutos van a ir al baño, ¿correcto? ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que hace el cigarro es relajar la musculatura, ¿correcto? Relajar la musculatura, ¿vale? Con eso no quiere decir que fumen cigarro cada vez que van al baño, ¿no? Pero ahí está. Ahí está el señor Mau. Dando de fumar. ¿Correcto? Seguimos avanzando. Esa cara de tiraña. Seguimos avanzando. Entonces, agentes causales. El daño genético se encuentra entonces en el centro de la carcinogénesis. Es lo más importante que tenemos que recordar acá. El daño genético. ¿Qué agentes podrían causar el daño? Por lo menos 3 grupos principales de agentes carcinogénicos están descritos. Las sustancias químicas, las radiaciones y los agentes virales. Otras causas más. Vamos a ver un poco acerca de las sustancias químicas. El señor Sir Percival Pott, un médico británico, atribuyó el cáncer de la piel del escroto, ¿correcto? El escroto en los limpiadores de chimenea, ¿correcto? Debido a la exposición crónica del hollín. Estamos hablando, jóvenes, más o menos en la época de la revolución industrial, ¿correcto? Estamos hablando más o menos en la década de los 40, más o menos, en esa época cuando estaba en auge la revolución industrial, antes que hubiera el auge de lo que vendría a ser el petróleo, ¿correcto? Ahora se acuerda, inclusive ya el petróleo ya no es tanto el auge. Primero fue la revolución industrial, que era lo que trabajaba con el carbón, luego vino la época del petróleo, ¿correcto? Y ahora está la época de la tecnología. Bueno, más o menos esas son las épocas que se están viviendo. Bueno, en esa época de la revolución industrial, jóvenes,
comenzaba a aparecer una neoplasia, lo que se conoce como un carcinoma de células escamosas en el escroto, ¿correcto? En el escroto, en la bolsa testicular de los hombres, ¿correcto? ¿Y qué es lo que se vio? Que todas esas personas que desarrollaban ese tumor en el escroto tenían algo en común, eran limpiadores de chimenea, ¿correcto? Todos eran limpiadores de chimenea. Entonces, ¿qué fue lo que se asoció? El hollín. Entonces ahí fue cuando se comenzaron a dar los primeros pasos para decir que la exposición crónica a una determinada sustancia con el paso del tiempo puede desarrollar una neoplasia. Ahí fue cuando comenzaron a aparecer las primeras observaciones. A partir de entonces se demostró que ciertas sustancias químicas pueden llegar a ser carcinogénicas en animales experimentales. Estos agentes se conocen como agentes procarcinógenos, ¿correcto? Y sus productos finales activos se llaman carcinógenos últimos. Algunos reaccionan de una manera directa al exponerse, ¿correcto? Como hace por ejemplo el hollín que vimos ahí, y no requieren una transformación química para inducir carcinogenicidad. Otros sí, otros requieren ser metabolizados en el hígado para volverse en unos potentes agentes carcinogénicos. Agentes que pueden actuar directamente, entonces que no requieren un metabolismo previo. No requieren conversión metabólica para ser carcinógenos. En general se llaman carcinógenos débiles y pueden ser algunos fármacos quimioterápicos contra el cáncer, ¿correcto? Miren acá miren una diapositiva bastante interesante. A ver, prestemos atención acá. Muchas drogas quimioterápicas, muchas, pero muchísimas, han tenido éxito para curar, para controlar y retardar la recurrencia de ciertos tipos de neoplasias, como por ejemplo, ¿cuál? La leucemia en primer lugar, el linfoma maligno, el carcinoma del ovario. Fármacos como por ejemplo la doxorubicina, ¿correcto? Sin embargo, después de algún tiempo, ¿qué es lo que se ha visto? Que las personas que han podido sobrevivir a estos eventos tan trágicos, con el paso de los años, ¿qué es lo que se ve que ha producido? Han inducido una segunda forma de neoplasia, que casi siempre es una leucemia. ¿Por qué, profesor? Porque ¿qué es lo que pasa exactamente acá? Lo que pasa es que estas drogas, las drogas quimioterápicas, más que todo van a afectar a las células que están en mitosis. ¿Cuáles son las células del cuerpo que están en mitosis constantemente? Las células del aparato digestivo, estómago, intestino, las células de la piel y sobre todo, jóvenes, las células de la médula ósea. Es por eso que las personas que se someten a quimioterapia, ustedes ven que se le cae el pelo. No sé si alguna vez han visto, se le está cayendo el pelo, están peladitos, es por el efecto de la quimioterapia. Hay algunas personas que están muy flacas, muy delgadas, porque concursan con muchos problemas, con muchas diarreas, como efecto secundario a eso. ¿Está claro? Y en algunos casos, jóvenes, pueden llegar a producirse infecciones secundarias porque afecta tanto la quimioterapia a la médula ósea que la cuenta de leucocitos baja tanto que lo predispone a la persona a desarrollar infecciones secundarias, ¿correcto? Esas son las complicaciones que se pueden ver. Pero las personas son fuertes y llegan a superar todo eso de ahí para tratar la enfermedad y con el paso de los años pueden desarrollar una leucemia, ¿correcto? Una leucemia. Interesante eso de ahí, ¿correcto? Algunos agentes actúan indirectamente, o sea que son sustancias que requieren la conversión metabólica antes de ser activadas. Por ejemplo, los hidrocarburos policíclicos, productos de la combustión de sustancias orgánicas, son carcinógenos químicos indirectos más potentes. Benzopireno y otros carcinógenos se forman durante la combustión de la temperatura elevada por el humo del cigarrillo, ¿correcto? ¿Correcto? Seguramente acá muchos de acá fuman cigarros. Yo de repente también me fumo mis cigarritos a veces, ¿correcto? Sobre todo cuando estoy muy preocupado, muy tensionado, que yo, gracias a Dios, ya no es tan frecuente, ¿correcto? Estos productos están implicados en la etiología del cáncer pulmonar, el cáncer más importante en humanos en los fumadores de cigarritos. Jóvenes, algo que también es importante, que el cáncer pulmonar es hereditario, ¿correcto? Si nosotros tenemos algún familiar antes, un tío, de repente un abuelo, que esté ligado directamente con nosotros, quiere decir que nosotros como tal tenemos una gran predisposición a desarrollar cáncer al pulmón. Si en mi familia no hay antecedentes de algún familiar mío,
que haya muerto por cáncer al pulmón, puede seguir fumando. ¿Correcto? No, mal consejo, mal consejo. ¿Correcto? Pero eso de ahí sí es cierto. Los antecedentes familiares de cáncer al pulmón, correcto, son hereditarios. Correcto, son considerados como factores de riesgo. Y no necesariamente se debe dejar pasar por algo. Dígame. Claro, por ejemplo, lo que se conoce como los fumadores pasivos. Los fumadores pasivos, por ejemplo, que usted sea fumadora pasiva. No, claro, que es fumadora pasiva y que usted conviva como si usted fuera casado. Pero usted tiene familiares como su papá, o su tío, su abuelo, que se han muerto de cáncer pulmonar, usted tiene el riesgo de desarrollar cáncer por ser fumadora pasiva. Pese a que usted nunca fumó un cigarro ni un tronchito en su vida. ¿Correcto? Porque tienen el riesgo, lamentablemente ese es el riesgo. Entonces, acá, jóvenes, entra el concepto de dos palabras muy importantes, lo que se conoce como los promotores y los iniciadores. Promotores e iniciadores de la vida. ¿Qué se considera como un iniciador? Los iniciadores, correcto, o sustancias iniciadoras, son aquellas que causan la lesión genética, ¿correcto? Son los encargados de producir la primera mutación, ¿correcto? Son los encargados de producir la mutación. Un agente iniciador, entonces, es aquel que va a producir la mutación de la célula. Ese es el agente iniciador, el que produce la mutación de la célula. Luego tenemos, jóvenes, el agente promotor. ¿Qué es el agente promotor? Son sustancias químicas que aumentan el cáncer, pero por sí mismos. No son tumorogénicos. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Vamos a ver. El agente iniciador es aquel agente que produce la mutación. El agente promotor es el que va a inducir la mitosis de esa célula que ha mutado. Esa es la diferencia. Agente iniciador es el que produce la mutación y el agente promotor es el que induce la mitosis ¿de qué? De la célula que ha mutado. Los efectos de los promotores de tumor son pleitrópicos, pero la inducción de la proliferación celular es una condición indispensable para promover la neoplasia. Miren ustedes acá. Tenemos un conjunto de células, ¿correcto? Pero solamente una de ellas ha sido afectada por el agente iniciador. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Todos han sido sometidos de repente a una sustancia X, ¿correcto? Todas estas células de acá, digamos, darán unas 15, 20 células, por así decirlo. Pero solamente una de ellas tiene la mutación. Profesor, ¿qué fue lo que pasó con las otras de acá? Las otras de ahí, jóvenes, le pudieron, digamos, reparar el daño genético mediante la molécula del P53, que es la encargada de la reparación. Cuando hay una mutación, la célula repara. Las que no pudieron ser reparadas, ¿qué fue lo que pasó? Murieron por apoptosis. Pero, jóvenes, va a haber una de ellas, que siempre hay, que va a escapar, ¿me dejo entender? De la molécula del P53. Y va a mantener, ¿qué cosa? El daño genético. Esa célula que tiene la capacidad de mantener el daño genético, que no ha podido ser reparada y que no ha muerto por apoptosis, es la célula iniciada, ¿correcto? Ahora, jóvenes, en nuestro organismo podemos encontrar numerosas células iniciadas, ¿correcto? Esas células iniciadas, dependiendo ¿cómo se llama? De qué tipo de célula sea, va a tener un tiempo de vida. Por ejemplo, las células de la piel van a durar menos tiempo que las células de la sangre, ¿correcto? Que las células del hígado. Mientras esa célula esté viva, es una célula que está esperando la presencia de ¿quién? De un agente promotor. Ese agente promotor, ¿qué es lo que va a hacer? Esa célula que ha mutado, ¿qué es lo que va a hacer? La va a hacer proliferar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de acá? Nosotros podemos encontrarnos a lo largo de nuestra vida, ¿con qué? Con agentes iniciadores, ¿correcto? ¿Vale? Ya sea de repente en la piel, en el hígado, en el vaso, donde ustedes piensen, ¿correcto? Esa célula inicial no quiere decir que va a estar presente durante toda la vida. Va a estar presente durante el tiempo que esté viva la célula, ¿correcto? Si nunca se encuentra con un agente promotor, esa célula como tal va a desaparecer, va a morir, va a cumplir su ciclo, va a morir. Pero si se encuentra con el agente promotor, va a desarrollar la neoplasia, ¿correcto? Va a desarrollar la neoplasia. Entonces comienzan a proliferar, y en ese momento y en esa proliferación celular, cada vez comienzan a adquirir nuevas mutaciones, ¿correcto? Nuevas mutaciones, y de ahí podemos recordar. Esas mutaciones, ¿qué le ofrecen? Le ofrecen características adquiridas.
y ya nos encontramos de repente ya con una neoplasia que se convierte en maligna. Una neoplasia que se convierte en maligna. Lo que vendría a ser una progresión. ¿Han entendido entonces qué es la iniciación y la promoción? ¿Correcto? Muy bien. Miren ustedes acá. Entonces, ¿cómo funciona esto de acá? Miren ustedes acá. Tenemos acá un grupo de animales, un grupo de ratas, ¿correcto? A los cuales tenemos X y triángulo. X quiere decir agente iniciador y triángulo, ¿qué quiere decir? Agente promotor. X quiere decir agente iniciador y triángulo agente promotor. Vamos a ver el grupo 1. En el grupo 1 nosotros, ¿qué cosas solamente hemos hecho? ¿Qué le hemos aplicado? Iniciador. Solamente iniciador. Y hemos visto, lo hemos evaluado a lo largo del tiempo. ¿Desarrolló o no desarrolló la neoplasia? No la desarrolló. Muy bien. ¿Qué vemos en el grupo 2? Iniciador. Claro, nosotros vimos el iniciador y a lo largo del tiempo, aplicaciones repetitivas de qué? De agente promotor, ¿qué dio como conclusión? El tumor. El tumor. ¿Correcto? Ahora bien, tenemos acá el grupo 3. ¿Correcto? Agente iniciador. ¿Correcto? Se esperó un tiempo y luego se le dio dosis seguidas de qué? De agente promotor. ¿Qué desarrolló? El tumor. Y si fuera al revés, promotor, iniciador, no desarrolla tumor. Si solamente fuera promotor, tampoco tumor. Quizás lo más importante es el grupo 6. Porque ustedes pensarían que el grupo 6 es parecido al grupo 2. No, no es parecido. Porque en el grupo 6 la diferencia para que no desarrolle tumor es esta acá. Se expone al agente iniciador, luego de un tiempo se expone al agente promotor, se deja pasar el tiempo, nuevamente se puede exponer al agente promotor, se deja pasar otro tiempo, nuevamente agente promotor y así sucesivamente. ¿Correcto? Y así sucesivamente. Y no necesariamente desarrollan. ¿Correcto? Este es un ejemplo bastante interesante. Carcinogénesis por radiación. ¿Correcto? Por radiación. La radiación, los rayos ultravioleta de la luz del sol, los rayos X, la fisión nuclear, los radionucléticos y otros, están bien orientados con la carcinogénesis, con la aparición de neoplasias. Ejemplos: muchos pioneros en el desarrollo de rayos X padecieron de cáncer a la piel, de melanoma principalmente. Los mineros de elementos radiactivos sufren una incidencia 10 veces mayor a cáncer al pulmón. La radiación natural ultravioleta derivada del sol puede causar cáncer a la piel, melanomas, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células basales. El mayor riesgo es para las personas de piel clara, que viven en sitios donde reciben gran cantidad de luz del sol. Pero quitando a las personas, nos encontramos con los gatos. Miren ustedes, ¿correcto? Ahí tenemos varias imágenes de gatos, ¿correcto? Es el típico ejemplo. Los gatos que constantemente se exponen al sol, ¿correcto? Pueden padecer de estas neoplasias. Miren ustedes acá vemos un estadio 1, o sea, de cáncer a la nariz, un carcinoma de células escamosas. Y aquí vemos un estadio 3, miren ustedes. Igual acá, jóvenes, en las patas, o acá en las orejas, ¿correcto? Un carcinoma escamoso. Porque por la incidencia o por la exposición a la luz del sol. ¿Correcto? Acá tenemos otra presentación, pero ya en vacas, ¿correcto? Que aparece jóvenes lo mismo, pero en la exposición más que todo a nivel de la mucosa o de la membrana niquitante, en el tercer párpado, como ustedes. Acá, jóvenes, nos quedamos, nos vamos un ratito al break y luego regresamos por acá.